Buenos días, profesor y estudiantes. El día de hoy les voy a hablar en este video acerca del giro antropológico en la antigua Grecia. Les hablaré sobre los presocráticos, sofistas, Sócrates, Aristóteles y Platón, entre otras cosas más. Los dejo con el video. Ok, ahora antes de entrar en materia quiero darles una breve introducción. La filosofía griega nació en las ciudades o estados de la antigua Grecia, como Atenas, que eran importantes centros culturales y de aprendizaje. Filósofos tales como Sócrates, Platón y Aristóteles desarrollaron ideas fundamentales sobre ética, política, conocimiento y la naturaleza del ser humano. Estas contribuciones no solo marcaron la cultura griega, sino que también se convirtieron en pilares esenciales de la civilización occidental, influyendo profundamente en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de comprender al mundo. ¿Qué significa la palabra filosofía? Filo, amor, sofía, sabiduría, que juntos se complementa y dice amor a la sabiduría. Estudia el universo y la existencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Es una disciplina que busca comprender y reflexionar sobre cuestiones fundamentales como la existencia, el conocimiento, la moral y la realidad. Surgió en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, marcando el inicio del pensamiento racional y crítico al sustituir las explicaciones mitológicas por razonamientos lógicos. Filósofos presocráticos. Pre significa antes de algo y socráticos relativo a Sócrates. Los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores de la antigua Grecia que reflexionaron sobre el origen y la estructura del universo, dejando a un lado las explicaciones míticas. O sea, que no se basaban ya en mitos, sino que se basaban en que algo era el principio de todas las cosas. Tales de Mileto, considerado el primero de ellos, planteó que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, destacado por su enfoque racional y científico para comprender la realidad. Seguimos con Heráclito de Éfeso. Fue un filósofo presocrático, conocido como el filósofo del cambio. Consideraba que el arché o el principio fundamental de todas las cosas era el fuego, símbolo de transformación y movimiento constante. Para Heráclito todo el universo estaba en un continuo cambio, como lo expresaba su célebre frase, todo fluye. Pitágoras sostenía que el arché del universo no era material, sino que era el número, pues las proporciones de matemáticas explicaban la armonía y el orden de los cosmos. Leucipo y Demócrito, filósofos presocráticos, desarrollaron el atomismo, teoría que explica el universo cómo está compuesto por átomos indivisibles que se mueven en el vacío y forman todas las cosas. Leucipo inició la idea y Demócrito la perfeccionó, destacando una visión basada en leyes naturales. Seguimos ahora con los sofistas. Los sofistas fueron maestros ambulantes en la antigua Grecia, que se especializaron en temas como el comportamiento humano, la retórica y el arte de la persuasión. A diferencia de los filósofos que exploraron la naturaleza del mundo, los sofistas se centraban en cuestiones prácticas como el éxito en la política y en la vida pública. Enseñaban a construir argumentos convincentes y debatir eficazmente, adaptándose al contexto y las necesidades de sus alumnos. Aunque su enfoque fue muy influyente, también fueron muy criticados, especialmente por Sócrates, por su relativismo moral y su énfasis en el triunfo sobre la verdad. Ahora vamos a hablar sobre el filósofo más importante en la filosofía, Sócrates. Sócrates fue un filósofo ateniense, considerado el padre de la filosofía. No dejó escritos propios,
pero su pensamiento fue transmitido por sus filósofos como Platón y Aristóteles. Sócrates se enfasó en la ética y el conocimiento humano, utilizando el método socrático, basado en el diálogo y las preguntas para estimular el pensamiento crítico y descubrir la verdad. Rechazaba las enseñanzas por lucro, criticaba a los sofistas y sostenía que solo sé que nada sé. El método socrático es una técnica de enseñanza y reflexión desarrollada por Sócrates, basada en el diálogo y la formulación de preguntas. Su objetivo era examinar críticamente las ideas, identificar contradicciones y guiar a las personas hacia el conocimiento verdadero a través de la reflexión racional. Sócrates creía que mediante este proceso se podía alcanzar una comprensión más profunda de conceptos fundamentales como la justicia, la virtud y el bien. Sócrates fue condenado a muerte en el año 399 a.C. por supuestamente corromper a la juventud y no respetar a los dioses de Atenas. Se le acusó de incitar a los jóvenes a cuestionar la autoridad y las tradiciones. Rechazó el exilio para defender sus ideales y murió bebiendo la cicuta, aceptando su destino con total valentía. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental. Proveniente de una familia aristocrática, Platón dedicó su vida al estudio y a la enseñanza, fundando la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en Occidente, que funcionó por casi 1000 años y fue un modelo para las universidades posteriores. La filosofía está profundamente influenciada por Sócrates, especialmente en su enfoque en la ética y la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Platón desarrolló la teoría de las ideas o formas, según la cual la verdadera realidad no reside en el mundo material, sino que en un mundo ideal y eterno, donde se encuentran las esencias perfectas de todas las cosas. Este pensamiento está presente en la obra La República, donde aborda la naturaleza de la justicia, el alma humana y el modelo de gobierno ideal, promoviendo que los filósofos deberían ser los gobernantes por su capacidad de comprender el bien supremo. Además, Platón exploró temas como el conocimiento, la política, la estética y la metafísica, usando el diálogo como herramienta para presentar y analizar sus ideas. Aristóteles fue un filósofo griego, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Fundó el Liceo y abordó casi todas las áreas del conocimiento, como la lógica, la ética, la política, la biología y la metafísica. Su enfoque empírico y sistemático sentó las bases para la ciencia y la filosofía occidental. Aristóteles afirmó que la forma y la materia son inseparables, ya que toda cosa está compuesta por ambas, la materia como su base física y la forma como su esencia o propósito. Aristóteles, en su obra La Política, analizó las distintas formas de gobierno, clasificándolas según el bien o el interés personal. La monarquía era un gobierno orientado al bien común. La aristocracia, gobierno de pocos virtuosos enfocado en el bienestar. Y el gobierno constitucional, gobierno de muchos basado en leyes y el bien colectivo. Aristóteles decía que la monarquía podía ser una tiranía, la aristocracia una oligarquía y el gobierno constitucional un gobierno de la muchedumbre. Después de un periodo donde la filosofía griega se centraba en la política y la organización de polis, surgieron escuelas filosóficas que no se enfocaban en la política, sino en la felicidad y la virtud del ser humano. Existían muchas escuelas, podríamos decir que demasiadas,
pero la más importante eran dos, el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo fue fundada por Epicurio, una escuela filosófica que se enfocó en la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad del alma. Según esta doctrina, el universo opera de manera autónoma, sin la intervención de los dioses, y los humanos son libres para decidir su destino. Epicurio enseñaba que la felicidad se alcanza mediante el placer moderado, la ausencia de dolor y el cultivo de amistad, mientras se evita el miedo innecesario a la muerte y el castigo divino. Su filosofía buscaba liberar a las personas de preocupaciones externas y centrarse en una vida sencilla y serena. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio. Fue una escuela filosófica que se centró en la escuela de la virtud y la tranquilidad interior. Según esta doctrina, el universo está regido por un orden natural y racional, y los seres humanos deben vivir en armonía con ese orden, aceptando lo que no pueden controlar. Los estoicos enseñaban que la felicidad se alcanza mediante la virtud, el autocontrol y la superación de las emociones destructivas, como el miedo o la ira. Su filosofía buscaba fortalecer el carácter y encontrar la paz interior frente a la adversidad. En resumen, podemos decir que la filosofía griega marcó el inicio de una profunda reflexión sobre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y la búsqueda de la verdad. Surgió en el siglo V y VI a.C., impulsada por los presocráticos, quienes se centraron en el origen del universo y la naturaleza. Con Sócrates, la atención pasó al conocimiento y la ética, sentando las bases del pensamiento crítico. Platón profundizó en las ideas de la justicia, política y el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles desarrolló un enfoque empírico, destacando la inseparabilidad de la forma y la materia. Con el tiempo, el interés filosófico se trasladó de la política hacia la verdad, la felicidad y la virtud individual, como enseñaron los epicúreos, quienes promovían el placer moderado y la serenidad, y los estoicos, que destacaban la virtud y la aceptación del destino como a la paz interior. En conclusión, la filosofía griega no solo buscó entender el universo y la sociedad, sino que también buscó brindar herramientas para una vida virtuosa y plena, dejando un legado fundamental en la civilización occidental. Muchas gracias. Gracias por esta introducción tan clara. Y sí, lo acabas de decir, es fundamental para entender por qué este tema sigue siendo tan importante hoy en día. Pensemos esto. Vivimos en una época donde la información abunda, pero como sabemos es verdad. ¿Qué es justo? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? Estas eran exactamente las preguntas que se hacían los sofistas y Sócrates hace más de 2000 años. En el mundo democrático atenienses, el lenguaje era poder. Gorgias decía que la palabra tiene un poder casi mágico. Puede calmar el dolor, provocar alergia, incluso manipular. Eso no suena muy actual. No, basta no ver que se usan las palabras en redes sociales, en política o en publicidad para ver que ese poder sigue vigente. Los sofistas aprenden a hablar bien en una herramienta de supervivencia, pero esto trae un problema. ¿Qué pasa cuando alguien usa bien el lenguaje para defender una mentira? El relativismo sofista. Aquí es donde entra la crítica. Protágoras y otros sofistas decían que no hay una verdad universal. Lo que es justo para uno, no es para los otros. Y no estaban del todo equivocados. Lo que en una cultura es bueno, en otra podría ser mal visto. Pero ¿qué significa todo esto? Sócrates diría que no. Él afirmaba que debemos buscar una verdad que sea más allá de la opinión, una verdad basada en la razón y en el diálogo. No se trata solo de tener argumentos, sino de tener razones verdaderas para actuar bien. ¿Y qué es lo natural? Otro tema interesante es el conflicto entre la naturaleza, los fisis y los nomos. Algunos sofistas, como Antifomente, pensaban que la naturaleza humana busca el placer y que las leyes van contra eso, que uno se puede romper la ley sin que lo atrapen, no hay nada de malo. Pero otros, como Protágoras, defendían que las leyes son necesarias para que podamos vivir en una sociedad que es completamente nuestra naturaleza. Aquí hay una discusión que todavía hoy se repite. La moral debe basarse en lo que nos sale natural o en lo que decidimos colectivamente como sociedad. La importancia de este debate es
Este debate tiene entre relativismo y verdad, entre una cultura y naturaleza. No quedó en antigua Grecia, sigue presente en nuestros días. La moral es relativa. ¿Existe una verdad objetiva o todo depende del contexto? Las leyes deben basarse en los principios universales o en acuerdos sociales. Cuando vemos a Sócrates enfrentarse a sofistas, no estamos viendo como un debate filosófico, sino una verdadera lucha por el alma de la sociedad. Vivimos para persuadir y ganar o para reflexionar. En conclusión, así que hoy debemos estas preguntas si tus ideas son tuyas o las heredaste sin cuestionarlas. Si alguna vez te sentiste justo y legal, no siempre consideren o si crees dialogar puedes transformar a las personas. Sócrates y los sofistas. El nacimiento del pensamiento sobre el ser humano. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a sumergirnos en un momento clave de la historia del pensamiento, el giro antropológico de la filosofía antigua, protagonizado por Sócrates y los sofistas. Pero, ¿qué significa esto del giro antropológico? Bueno, antes de este giro, los filósofos presocráticos se preocupaban por entender el universo, el origen de las cosas, la naturaleza, pero en el siglo V a.C. algo cambió. Los filósofos comenzaron a preguntarse por el ser humano, por la ética, por la justicia, por la política y la verdad. Y eso justamente es lo que vamos a explorar. Contexto histórico. Todo este cambio en el contexto de la democracia ateniense en Atenas, el Agora, esa plaza pública donde se discutían leyes, ideas y decisiones políticas, se convirtió en el centro de la vida social. En ese lugar, hablar bien, argumentar con fuerza y convencer a otros era casi más importante que tener la razón. Por eso surgieron figuras como los sofistas, verdaderos maestros del lenguaje. Uno de los más conocidos fue Protágoras, quien decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase resume muy bien la visión sofista, porque no existe una verdad absoluta y lo que es verdad depende de la percepción del ser humano. Para ellos, las leyes, la moral y las costumbres, todo eso es convencional, es decir, creado por los hombres y no por la naturaleza. Los sofistas. Los sofistas eran en su mayoría extranjeros que viajaban por las ciudades enseñando retórica, política, oratoria. Eran como los cuaches de la antigüedad. Enseñaban a cómo defender una idea, aunque no fuera verdad. Gorgias, por ejemplo, decía que nada existe y que aunque existiera no podríamos conocerlo, y aunque pudiéramos conocerlo no podríamos comunicarlo. Un verdadero escéptico. También está Antífonte, quien afirmaba que lo natural es buscar el placer y evitar el dolor, y que muchas leyes humanas van en contra de esa naturaleza. Él decía que obedecer la ley no siempre es lo correcto, y si esa ley va en contra de nuestra naturaleza. Sócrates y la oposición al relativismo. Y aquí aparece Sócrates, el gran contradictor de los sofistas. Sócrates no escribía libros ni cobraba por enseñar. Su método era el diálogo, la mayéutica y hacer preguntas para ayudar al otro a descubrir la verdad por sí mismo. Sócrates no creía en el relativismo. Para él sí existía una verdad, especialmente en el campo de la ética. Creía que el ser humano debía buscar el bien, conocimiento de sí mismo. Su famosa frase, conócete a ti mismo, no es solo un consejo, es toda una filosofía de vida. Él pensaba que si alguien obraba mal, no era porque quisiera hacer el mal, sino porque ignoraba lo que era el bien. Por eso el conocimiento y la reflexión eran fundamentales para vivir bien. La gran diferencia. Aquí está la gran diferencia entre los sofistas y Sócrates. Los sofistas enseñaban a cómo ganar un debate y Sócrates quería enseñar cómo vivir mejor. Los sofistas creían que todo dependía de la cultura y la percepción, mientras que Sócrates buscaba definiciones universales de
qué es la justicia y qué es la virtud. Y no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia humana. Por eso hablamos de un giro antropológico. El centro ya no era el cosmos, sino el hombre. Y ahora, por último, la conclusión. Así que podemos decidir que el debate entre Sócrates y los sofistas es mucho más que una discusión entre dos estilos de pensamiento. Es el nacimiento de la filosofía como reflexión sobre el ser humano, la política, la moral y la vida en sociedad. Y muchas de las preguntas que ellos hicieron aún hoy siguen abiertas. Gracias.